Bueno, pues entonces sin más demora, gracias por estar aquí y bienvenidos todos. Esta es una asamblea del Comité Antiimperialista de Cataluña. Damos las gracias a los colectivos que, a pesar de la distancia, se han desplazado hasta aquí. En concreto, el Partido Comunista de España, Bandera Roja, la Brigada Artística Revolucionaria Tina Modó y Frida Kahlo. Y bueno, esperamos que en un segundo tiempo, digamos, de turno de debates, pues puedan exponer sus comunicados y un poco darse a conocer, porque la intención de este acto, más que clarificar o más que polemizar, es compartir una serie de cuestiones con colectivos con quienes tenemos relativa afinidad, en el sentido de compartir unos principios y unas bases comunes por encima de un disentimiento en otras cuestiones secundarias o terciarias, y caminar un poquitín en el sentido de desfragmentar pues el panorama de actuación. Bueno, no se decía Mao Zedong que todo llega cargado en esta vida, todo llega preñado de su contradicción, todo viene entrañando su antítesis. Y nosotros como comité somos una viva muestra de esto. Seguramente hace unos años no estaríamos aquí, no habría habido tal acto, no habría habido comité tampoco, pero sin embargo ha sido el imperialismo, en la profundización de sus propias contradicciones, en su decadencia, y por lo tanto, dialécticamente, cuanto más débil es, más pecho saca a nivel internacional, más agresivo se muestra, por ejemplo con las primaveras árabes, intentando poner en el mundo árabe gobiernos afines y liberales que vendieran los países y dieran paso en barra libre a sus exportaciones y a sus inversiones de capital, etcétera, que también bueno, ha producido un daño, por ejemplo, en un momento dado en la comunidad siria, aquí en Barcelona, que teníamos que aguantar, como el socialimperialismo nos hablaba de unas ficticias revoluciones o de unas rebeliones populares, en nombre de las cuales estaban bailando el agua a una intervención mercenaria sobre nuestro país. En ese sentido, nosotros como sujeto somos hijos de esa contradicción, no solo por nuestra experiencia, nuestra identidad, y no solo por ser sirios, puesto que evidentemente hay una variedad de posicionamientos también entre los sirios, pero sí que llevábamos a cabo algunos sirios una actividad de participación en una radio independiente de tipo autogestionario, en la participación en un diario, por ejemplo, hacíamos pues determinadas conferencias también, y llevábamos a cabo una lucha ya antes de Siria con Libia, la habíamos llevado a cabo, con Irak la habíamos llevado a cabo, pero era algo como así por nuestra cuenta. En ese sentido hubo un elemento catalizador que aglutinó y que dio fuerza a esa actividad nuestra, que fue el hecho de que un partido, el Partido Comunista de los Pueblos de España, pues haciendo honor a su contenido antiimperialista, convocó un acto enfrente y a la contra del consulado norteamericano, no, sino estadounidense, en la avenida Pearson, al cual asistimos, y hablando se nos ocurrió, pues, en base a la necesidad que vimos de formar un comité antiimperialista. Esta idea cristalizó en una especie de conferencia inaugural y a partir de entonces, en nuestra actividad interna hemos llevado a cabo diversas discusiones y nos hemos enfrentado a varios puntos de contenido que creo que son interesantes señalar, ¿no? Uno de los puntos es hacer hincapié en la lucha contra el socialimperialismo. O sea, ya decía Georgi Lukács hace más de 100 años, en 1910, que bajo el imperialismo la agresividad de la burguesía y su expansionismo no puede seguir justificando sus envites apelando a la ideología burguesa clásica del desarrollo, de la libre competencia, etcétera, sino que tiene que vestirse de marxismo y, de alguna manera, pues, hablar de proletariado y hablar de revolución para machacar al proletariado de aquellos países que quiere mantener en su órbita de dependencia satelital. Lo vemos, por ejemplo, en Siria, como en nombre del proletariado se ha estado apoyando una serie de movimientos reaccionarios que lo que han pretendido es poner fin a un país cuya población
con todas las contradicciones que tenga, pero disfruta de una serie de características estructurales, como es la ausencia de deuda externa pública, como es la práctica de gratuidad de la educación universitaria, por ejemplo, como es el tema de todo lo que son facturas domésticas, servicios, telecomunicaciones, etcétera, pues el acceso que tiene la gente, como es el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo, como es el tema de un posicionamiento de seguir desarrollando un tejido industrial que sea lo más independiente posible respecto de la necesidad que tienen los centros imperialistas de exportar sus capitales y de exportar sus inversiones. Y entonces teníamos claro pues, que teníamos que presentar batalla en este sentido, contra el socialimperialismo, contra también posiciones que mantuvieron determinados compañeros que luego dejaron de asistir a las reuniones, pero que en nombre del internacionalismo y en nombre de la solidaridad por encima de fronteras con el imperialismo allí donde se presentara, digamos que no establecían una diferenciación y una jerarquía entre los frentes fundamentales donde el imperialismo está actuando y cuestiones que desde el punto de vista estratégico para el imperialismo no tienen tanta importancia. Entonces desdibujaban la acción en nombre de hacer una especie de campañismo al pormenor frente a cada contradicción allí donde se presentara. En ese sentido, estuvimos dando batalla también intentando dejar claro que el imperialismo tiene unos frentes primordiales estratégicos y que allí es donde había que atender prioritariamente, al margen de que también a nivel humano sea importante pues, denunciar la cuestión de, pues, en un momento dado de Granada o de Puerto Rico o de lo que fuera, pero sí quedando un poco estableciendo una diferenciación en base a nuestra capacidad de analizar la agenda imperialista y sus propias prioridades. Luego también hemos discutido y hemos mantenido una posición adversa a determinada lectura respecto del fascismo que se da ahora en el mundo, por ejemplo, desde Ucrania o en Siria, por ejemplo, no solo con el Estado Islámico, sino con el Ejército Libre de Siria, o en el Congo, por ejemplo, en África, con los llamados rebeldes congoleños, que es un fascismo que determinadas corrientes, como el trotskismo y como determinada izquierda comunista también, que también sale del trotskismo, pero que en un momento dado demarca respecto de ese regazo del cual sale, pues ellos ven ese fascismo como un reflejo de la descomposición del capitalismo internacional. O sea, parafraseando a Rosa Luxemburgo, lo ven como un síntoma de barbarie. Nosotros lo vemos más como la cuestión de ser agentes locales y regionales de un hiperfascismo que está en los centros imperialistas y que formalmente se puede incluso comportar como democracia, pero que es un fascismo mucho mayor que está dirigiendo a aquellas camadas, digamos, de bestias que localmente están actuando para defender sus intereses. O sea, no vemos tanto, a diferencia de otras corrientes que ven el caos o ven la descomposición, nosotros no vemos tanto el caos como un orden muy centralizado y muy bien pensado por medio de sistemas de inteligencia y de sistemas de ingeniería social que intenta extender sus redes en el mundo utilizando pues, a ciertas ideologías como peones, pero vemos bastante el sionismo detrás de ese fascismo, digamos, como a lo mejor a veces más ritualista, más folclórico, pero que no actúa autónomamente ni es algo que surja espontáneamente producto de un fanatismo o producto de una degeneración de ideas como nos quieren hacer creer, que hay mucho dinero detrás también, etc. También hay mucha propaganda detrás de todo eso, porque también los medios, tanto los medios de comunicación oficiales como los medios del socialimperialismo en Cataluña, sin ir más lejos, estuvieron dando la vara con la falsa película en Siria del supuesto régimen etnicista de casta alawí que no respetaba a los suníes porque les da igual, porque no respeta al pueblo sirio y no sé qué, y eso a nivel internacional, o sea, para difundir esa falsa película se dio mucho dinero en canales como Al Jazeera, Al Arabiya, etc., y gran parte de población suní, por ejemplo, en el mundo islamo-árabe, no siempre porque fueran pagados ni fueran mercenarios y no siempre porque fueran fanáticos, muchas veces honestamente, viciados por esos canales de desinformación, también se tragaron eso y eso creó un efecto llamada, que la culpa, la incubación de eso muchas veces ha estado aquí y con dinero de aquí, mediático de aquí, y creó un efecto llamada de gente que incluso creyó que iba a hacer una labor
brigadista de defender a sus hermanos, etc. Y luego muchos de ellos incluso han desertado cuando se encontraron con la realidad de Siria y vieron que habían sido embaucados. Pero quiero decir que hay que ver cómo transterritorialmente en ese sentido, a nivel ideológico, pues también ha funcionado el imperialismo, ¿no? También otro punto que yo creo que es fuerte del comité antiimperialista es intentar dejar claro que el antiimperialismo no es un frente más, o no es una marea como la marea roja, la marea verde, la marea rosa o la marea blanca, pues los antiimperialistas, que no se trata de nada de eso, que el antiimperialismo es la perspectiva radical que en cada contradicción que ahora atañe a la humanidad plantea una posibilidad de dar salida a eso realmente, de una posibilidad de, en el curso histórico, hacer que esas luchas no se empantanen en un callejón sin salida, y que eso vale para cada lucha, que no es una cosa aparte, que en el fondo es la médula de perspectiva que ha de regir y que ha de dirigir incluso luchas que a primera vista no parece que no tengan nada que ver con el antiimperialismo, pero en el fondo, pues sin esa perspectiva se quedan empantanadas. Y hay, por ejemplo, la lucha medioambiental, desde un punto de vista ecologista, pues es insuficiente. Solo desde un punto de vista antiimperialista se puede entender que ahora la fracción más degenerada y más pesimista del hegemonismo norteamericano, que ha tirado la toalla respecto de poder seguir con la guerra económica contra sus rivales emergentes y tal, ya opta por una tercera guerra mundial. Por lo tanto, es paradójico que nos preocupemos por cuestiones medioambientales sin tener a la vista el horizonte que la perspectiva de los que siguen intentando ser los directores del mundo es una guerra que destruya máximamente capitales para poder dar salida a ellos, a su sobreacumulación y sobrestock de capitales. Y así con cada lucha. La lucha por la paz, por ejemplo, pues la lucha por la paz desde el pacifismo no entiende que bajo el imperialismo no puede haber paz, que la paz es una unidad la guerra y la paz están en una unidad de contrarios, donde dialécticamente, para que en unos lugares se pueda disfrutar, incluso entre comillas, de cierto privilegio y de una paz social que se crea a base de un colchón y a base de una centralización de plusvalías, en otros sitios han de estar en guerra, con lo cual la lucha por la paz en sí no es una salida sin esa perspectiva. La cuestión de género, por ejemplo, en la India se ve muy claro, todo el feminismo burgués no pudo dar respuesta a la desigualdad de género que hay en las aldeas y en los poblados de la India, por una cuestión de que al ser un país semifeudal, las clases y los caciques dominantes en esas regiones mantienen una separación funcional, una división del trabajo en función del género muy clara, y eso se refleja pues, en una serie de discriminaciones cotidianas que solo han podido empezar a ser rotas cuando ha habido un movimiento, que es el movimiento naxalita, que con su Ejército de Liberación Popular ha cambiado las relaciones económicas y ha instituido relaciones de producción en la igualdad, de forma que también las mujeres en ese sentido se puedan beneficiar, y haciendo una revolución cultural, una revolución ideológica que implica pues también una regeneración del trato de género. Pero, es decir, infinidad de cuestiones. No se puede pretender, por ejemplo, luchar desde un punto de vista obrerista o desde un punto de vista sindicalista por la elevación de los salarios aquí sin tener en cuenta cómo está estructurado el capital aquí, que hay un doble capital, que hay unos acreedores imperialistas que se han de llenar los bolsillos del capital dependiente español, pero también del capital imperialista fundamentalmente anglosajón también. Que realmente esa cuestión de mejora de condiciones está muy ligada a una cuestión de alcanzar una independencia para nuestro país, puesto que de lo contrario son muchos bolsillos que ganar, son muchos bolsillos que llenar, es un beneficio bruto muy grande que a veces tienen las empresas españolas, pero que el beneficio neto, digamos, decrece mucho porque tienen que pagar a los acreedores, tienen que pagar a aquellos avalistas con los que están endeudados, y por lo tanto eso se traduce en unas condiciones y en una precarización de condiciones laborales que tiene que ver también con el imperialismo, también con la cuestión de las condiciones y con la cuestión de la lucha contra los recortes, por ejemplo. O sea, corrientes que aquí están luchando contra los recortes, pero luego no son claros respecto de repudiar a la OTAN y de
repudiar al hegemonismo norteamericano? ¿Cómo se puede pretender luchar por unas condiciones fortaleciendo al enemigo norteamericano que luego impone unas condiciones restrictivas sobre la calidad de vida de la gente para remontar su crisis que tiene intestina a costa de saquear países satelitales? O sea, es una paradoja y no va a ningún lado. Eso lo teníamos bastante claro y lo queríamos sacar pues adelante, ¿no? Y en ese sentido siempre está, ¿no? Siempre está presente la idea, no ahora, porque ahora prácticamente no somos nadie, estamos en un embrión, pero en un futuro de acumulación de fuerzas y de que realmente podamos intervenir en cada lucha particular, por así decirla, dándole una perspectiva y dialécticamente incorporar a los elementos pues más conscientes y más desarrollados de una serie de luchas, pero que a lo mejor están encerrados en una serie de luchas parciales, incorporarlos también retroactivamente al movimiento antiimperialista. También teníamos claro que no los teníamos que aislar, por lo tanto desde el principio pues tendimos la mano y hemos participado en actividades junto con consulados y junto con embajadas de países que sufren de una manera o de otra la agresión imperialista, sin olvidar que nosotros aquí también somos agredidos, que también es un país intervenido, que no es un país intervenido con paramilitares como Siria o con mercenarios, porque no hace falta, porque ya el gobierno español es lacayo. Si hiciera falta lo harían, no les hace falta, pero que sí que hay unos señores, por ejemplo, unos hombres de negro, que vienen a dictaminar una serie de condiciones que perjudican a la vida de la gente para poder seguir cobrando su deuda. Por lo tanto, el antiimperialismo en ese sentido empieza en casa, o sea, no es fundamentalmente un campañismo de decir vamos a hacer que está muy bien y que se ha de hacer una campaña de solidaridad con Perú o una campaña de solidaridad con Siria o una campaña de solidaridad con Cuba o con Venezuela, sino que realmente, por una cuestión de principio y de valoración a nuestra gente, nosotros somos un país intervenido y tenemos que caminar hacia la independencia y hacer nuestra propia revolución, no solo por una cuestión de principio, por una cuestión estratégica. Si la revolución no se internacionaliza y no se extensifica, esos bastiones de resistencia a largo plazo quizá tampoco tendrán salida. En ese sentido, para la revolución cubana y para la pervivencia de la misma, mucho más interesante aún, aunque también ha sido muy interesante las brigadas de apoyo y las brigadas de solidaridad, el proceso de revolución política bolivariana en América Latina es incluso más interesante porque da una salida histórica a feudos que de otra manera el imperialismo de alguna manera, si no en un momento dado los ahoga o los llega a ahogar. En ese sentido decía Fidel Castro que Cuba nunca ha pretendido exportar la revolución, que las revoluciones no se exportan, que las hacen los pueblos, y que lo que Cuba ha dado es un ejemplo. Igual que Cuba dio su ejemplo en nuestro país o en la península ibérica, pues también tiene que prender ese ejemplo. También comprendemos el imperialismo no como una cuestión fundamentalmente militarista, aunque también, o sea, el séptimo de caballería llega, pero cuando fallan las cuestiones de economía política que aseguran que de otra manera se mantenga una dependencia. Bueno, fundamentalmente estas son las cuestiones que quería presentar. En ese sentido también me parece importante reflexionar en torno a la cuestión de que aunque seguimos en la época del imperialismo, ya no estamos en el periodo en el que varias potencias se repartían el pastel mundial en una competencia pues notablemente ecuánime y bueno, y como en una especie de tira y afloja, que estamos dentro de la época del imperialismo, estamos en el periodo del hegemonismo, que sí que hay unos directores de orquesta, que sí que hay una superpotencia estadounidense bajo cuyo sol da cabida y reparte cuotas de poder incluso a potencias imperialistas de primer orden como puede ser Alemania, pero siempre y cuando también en lo fundamental le obedezcan a ella. Y en ese sentido el hegemonismo atraviesa una etapa de declive que ya llega a ser incluso de descomposición intestina, o sea, es decir, actualmente en el seno de la política estadounidense hay varias fracciones que se llevan a matar con proyectos distintos, por ejemplo para el Oriente Árabe, y muchas veces los encontronazos o las guerras que mantienen entre sí grupos como el Ejército Libre de Siria, por ejemplo, o
el Estado Islámico no son más que el reflejo territorializado de unas y otras fracciones estadounidenses que distintamente las manejan. Hay una fracción más optimista que por lo que está luchando es por regenerar un poco la perspectiva de desarrollo capitalista en Oriente Árabe, por supuesto, bajo dependencia de sus exportaciones. Sería más bien la fracción Obama, Kerry, Joe Biden, Hillary Clinton, etc. Luego hay otra fracción más pesimista o más fatalista que ha tirado la toalla con respecto de mantener la guerra económica y la competencia y va directamente ya a neofeudalizar o neomedievalizar los territorios y simplemente no tanto a exportar capitales sino a extraer factores de producción, materias primas para abaratar su coste de producción, que sería más bien una fracción de los neoconservadores que entroncan con el presbiterianismo, toda la cuestión del calvinismo evangélico en Estados Unidos y que son los verdaderos creadores en Irak en un momento dado, cuando Bush estaba en Irak, del Estado Islámico. Seguiremos profundizando. Yo doy paso ahora, tras esta presentación, a los ponentes. El doctor Maníbal Sarkis nos va a hacer un poco de memorándum de cómo en el Oriente Árabe durante 2014 han cambiado los actores y qué trastocamientos en la correlación de fuerza ha habido en esa región. Y antes, el camarada Sureda va a leer un comunicado de tipo político respecto de